Hola, ¿qué tal, querido emprendedor digital? Soy José Refugio y hoy te voy a dar una reseña de un libro que me impactó demasiado. Y la verdad que este libro es de un autor que se podría decir que también es mi mentor de la organización a la que pertenezco. Y pues también es un autor, ya lleva varios libros escritos, como es el de Palimón, Lagartos Reprensibles, Engrane, Eje Motor y Palimón. Palimón es un libro, es un pequeño librito, pero es un libro que me cautivó. Es un libro impactante que se lo recomiendo. El autor es Juan Gerardo Ruelas. Así de que hoy les voy a hacer una reseña de este libro, Mecanismos para labrar tu futuro. Juan Gerardo Ruelas, él nació en Armería, un pueblo pequeño del estado de Colima, de la República Mexicana. A los 15 años de edad se fue a los Estados Unidos y después de terminar la preparatoria continuó sus estudios en la California State University of Fresno, recibiendo su licenciatura en 1992 y su maestría en 1994. Después de enseñar 2 años en la CSUF, se postuló para su doctorado en la Universidad de Utah, en Salt Lake City, y durante 1 año dictó materias en la misma universidad, regresando a Fresno, California. Ejerció su profesión de maestro de preparatoria durante varios años, mientras levantaba su propio negocio con su esposa Alicia. Juntos, con sacrificio y gran esfuerzo, han llegado a ser exitosos empresarios y se dedican a inspirar y a cultivar hispanos a que también sean dueños de sus propios negocios. Y es aquí donde entra este tremendo libro. Pues este libro lo leí y la verdad que me impactó. Quiero enfocarme en puntos de este libro porque, como saben, como aquí dice, Juan Ruelas se dedican a inspirar a latinos, a hispanos, a prepararlos para los negocios. Entonces este libro te puede ayudar. Por eso se llama Mecanismos para labrar tu futuro, porque aquí te cuenta historias de personas hispanos exitosos que han logrado el éxito. Pero también hay otros hispanos que pues han pasado por momentos difíciles, y es aquí donde nos inspiran a tomar decisiones de diferentes escenarios. Nosotros podemos decidir tomarlos. En este libro nosotros vamos a copiar las historias. Hay varias historias de personas exitosas y vamos a entrar ya en detalles en el libro. Y más o menos les voy a explicar un poco lo que yo aprendí. Aquí básicamente lo que Juan Ruelas nos inspira siempre es de que para cualquier negocio que tú quieras emprender se necesitan 3 cosas. Se necesita primero voluntad, después el cómo, que en inglés es el know-how, y la tercera son recursos. Entonces aquí nos enseña en cómo hay diferentes escenarios de personas que tuvieron la voluntad, de personas que sabían el cómo y de personas que tenían los recursos. Cuando tú mezclas las 3 y los tienes los 3, tú puedes ser exitoso en lo que quieras emprender. Una de las historias que no son muy gratas, pero hay una persona que le dicen aquí el jamaicón, y el jamaicón era una persona que pues jugaba fútbol, ¿verdad? Y pues era muy humilde allá en Jalisco, y de repente ¿qué pasó? Que esa persona logró ir a otro país a jugar, a Inglaterra. Entonces, si se dan cuenta, el jamaicón nació el 20 de junio de 1934 en una colonia de Guadalajara llamada La Experiencia, en el estado de Jalisco, México. Entonces él logró ir a otro país, pero una de las cosas que me di cuenta aquí, él venía de un pueblo, ¿verdad? Cuenta la historia que cuentan aquí. Yo se lo recomiendo. También lo pueden buscar en internet. En estos tiempos pueden encontrar muchas cosas en internet, pero si pueden conseguir este libro, se lo recomiendo. Y si no, pídanmelo y yo se los presto. El jamaicón, así le decían solamente, cuando él fue a otro país, después de que él logró estar en la selección, ¿saben? Se puso muy triste por estar en otro país. Pues estaba jugando, estaba ganando, ¿verdad? Pero de repente, en una de las fiestas que hicieron, él no fue, él no se apareció. Y entonces uno del entrenador, que también era mexicano, porque o sea, él jugaba con diferentes jugadores, y uno que era mexicano fue y le preguntó: ¿qué tienes? Y estaba bien triste, y le dice: pues sabes, estoy triste porque extraño mi tierra. Y sí, pues ¿quién no va a extrañar su tierra cuando uno está lejos de su país original? Extraño mi tierra, pero también no tienen comida mexicana, ni un buen no recuerdo bien exactamente si era un tequila o algo de tomar, pero él dice que solo por no tener comida mexicana y algo que él quería tomar exactamente, por eso estaba triste. Y a veces sabemos personas que sí podemos estar en otro país y recordamos, pero bueno, resulta que eso le afectó. Y también extrañaba a su mamacita, él dice, a su mamá. Entonces eso le afectó porque andando jugando en el partido, él andaba
desenfocado y era un defensa muy bueno y pues le metieron varios goles. Entonces tenemos esa historia que yo se la recomiendo. Después tenemos la historia de una persona que era el hijo de un boxeador, el cual su padre era un campeón, y el hijo, solo por pensar que era hijo del campeón, él le gustaba el box. Entonces él, como miraba que su padre era un gran campeón, él se ponía a entrenar solito desde niño, a hacer sombra y todo. Entonces un día le dijo al padre: padre, quiero ser campeón como tú. Y le dijo: ok, y lo mandó al gimnasio y le puso un entrenador. Entonces el entrenador le dijo: ¿sabes qué? Vas a empezar a correr, vas a empezar a hacer ejercicio y ahorita empieza a brincar la cuerda, algo. Y él dijo: ¿cómo? A mí súbame al ring y póngame una persona, porque ahorita la voy a destrozar y les voy a enseñar, yo soy el hijo del campeón. Entonces el coach le dijo: vas a hacer lo que yo te diga. Pero como ese gimnasio era del padre, tenía un orgullo muy grande. Él no quería hacer caso, por lo cual el padre siempre lo observaba. Cuando salió del gimnasio, su padre lo recogió, dijo: ¿cómo te fue? Pues el coach no me quiere poner con una persona para pelear. No, es que no tienes que pelear ahorita, le dice el padre, tienes que entrenar. ¿Quieres llegar a ser un campeón? Pues tienes que entrenar desde abajo. No, pero es que yo sé, tú no me conoces, papá. Yo miro tus peleas, yo las visualizo y hago sombra yo solo, y yo sé que me puedes poner, ahorita ya puedo pelear. Pues para no hacerle la historia tan larga, él no le hacía caso al coach, entonces le hicieron una pelea donde obviamente el padre influyó allí para que él ganara, y él se le subió más el orgullo, y el padre le dijo: pues lo hiciste bien, pero no hacía mucho caso con el coach. Entonces él le dijo, después de que ganó esa pelea, le dijo al papá: quiero que me cambies otro coach, porque ese no sirve. No, pero que mira que ese es uno de los mejores. No, quiero que me lo cambies. Entonces le puso otro coach, y también lo mismo, el coach le decía que hiciera ejercicio, que trabajara en tal y tal, y él no quería. Pues vino otra pelea, y esta pelea, ¿qué pasó? Lo noquearon, y él seguía diciendo que él sabía y no aceptaba. Entonces allí estaba mal, porque dejó mal al campeón, ¿verdad? Pues siendo el hijo del campeón, no quiso escuchar de quién sabía del know-how, del cómo. Entonces él de ahí no puso su parte, ¿verdad? Y una de la tercera historia tenemos, por lo contrario, tenemos a Hugo Sánchez, una historia muy bonita donde él, pues ya saben que jugó en los Pumas, y entonces él anduvo en varios países, fue muy reconocido, pero también triunfó. Después tenemos la historia del gran Finito López, ¿recuerdan? Y su historia sí me impactó, porque Finito López, desde que empezó su historia, se la recomiendo. Él desde pequeño le dijo a su papá que quería ser boxeador. Su papá lo llevó a un gimnasio y él le hizo caso en todo al coach, paso por paso. Si hay algo que yo me gustó de este libro y quiero aprender y poner en práctica, es hacerle caso a mi coach, a mi mentor. Como saben, yo tengo un mentor, y entonces paso por paso todo lo que le decía el coach, él lo hacía. Entonces empezó a tener muchos triunfos y estaba invicto. Y había una de las historias que me impactó ahí de él, es que él tenía que pelear con un japonés, y cuentan que él se tuvo que ir solo, y todavía no era tan famoso, se tuvo que ir solo, solamente su coach, pero no pudo ir su papá siempre lo acompañaba. Entonces él como que le quiso entrar algo de melancolía, pero más sin embargo se acordó, y de tanto que entrenó, que cuando llegó a donde iba a pelear con el asiático, él se enfocó, y todo lo que puso en práctica en el ring, él lo pudo desempeñar y salió victorioso. Y estar en otro país, imagínense, con otro lenguaje, donde toda la gente, toda la bulla era que le hacían al otro en contra de él, y que hablan otro lenguaje, pero a él no le pasó lo que el jamaicón, porque él sabía lo que quería y también tenía un sueño, pero también le hizo todo el caso al coach que lo manejaba. Entonces se cuenta que por eso su apodo del Finito López, porque es fino, porque todo muy disciplinado. Entonces ahí quedó también esa otra historia. Y también tenemos la historia de José Hernández, un astronauta michoacano. Su padre trabajaba en el campo, pero él nació aquí en California, y su padre era de los braceros que se iban para México tanto tiempo, luego regresaban y después andaban en pizca de rancho en rancho, ¿verdad? De ciudad en ciudad. Y su historia está muy bonita, porque una maestra habló con el papá y le dijo al padre que no podía estarlo llevando. El padre trabajaba en el campo, tenía muchos trabajos, no podía estarlo sacando de la escuela para llevárselo a Michoacán y después traerlo para acá y estar en Oxnard, en Fresno, en Madera, en diferentes ciudades. Pues él no iba. La maestra, muy inteligente, le dijo: señor, ¿usted sabe de plantas, de árboles? Sí. Ok, ¿qué pasaría si usted saca un árbol y lo planta en otra parte? ¿Ese árbol volvería a dar fruto? Sí, sí daría fruto. Ok. Y si lo vuelve a sacar a otra parte y lo saca
saca de la tierra y lo planta en otro lugar, ¿seguiría el árbol bien? Sí, seguiría el árbol bien, ok. ¿Y daría fruto? Dijo, pues ahí tal vez los frutos no serían tan buenos, porque no está agarrando raíces. Y el padre dijo, oh, ya sé lo que me está tratando de decir maestra, la maestra de José Hernández. Y fue cuando el padre decidió quedarse en un solo lugar y sacrificar ir tanta vida para México. Y entonces él cuenta que pues en el primer lanzamiento de la nave espacial del Apolo a la luna, él estaba chiquito y transmitieron eso en la televisión y él le salió un sueño de algún día ser astronauta. Entonces el papá fue cuando le dijo, tienes que hacer varios pasos, saber de dónde estás y dónde quieres llegar. Al seguir esos pasos, José pasó por muchas adversidades, pero al final fue uno de los astronautas latinos o chicanos, se podría decir. Muy impactante esa historia también, además que es pues mi paisano, ¿verdad? Al final también está una historia, imagínense, en un pueblo de Oaxaca donde estaba ya todo árido, que no crecía nada, una persona hizo hasta lo imposible para que volvieran a ver, junto con un equipo, ¿verdad?, de terratenientes, para que volvieran a ver maíz, porque cuenta que el maíz en un lugar de Oaxaca era donde había más maíz, pues de ahí eran donde las tribus milenarias se alimentaban, pero un tiempo dejó de haber maíz. Entonces un oaxaqueño se armó de valor y con un equipo él logró volver a sembrar maíz. Espero que les haya gustado esta reseña, se lo recomiendo, nos vemos en la próxima.